Amén. Hermanos, vamos al consejo de la palabra de Dios. Los invito para que abran sus Biblias ahí en Mateo capítulo 25. Continuamos viendo el tema de la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Dice así la escritura. Yo lo leo como siempre en voz alta. Síganme con su vista en el nombre del Señor Jesús. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amén, hermano. Hasta ahí nada más. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Ya vimos, hermanos, el punto del versículo 6, tanto en lo que es lo literal como principalmente el mensaje espiritual que nos da en toda la expresión del versículo 6, empezando por eso desde la medianoche. Bien, ahora, después de este clamor que ocasionó que en el aspecto literal, no solamente estas 10 vírgenes, sino parte de la población de la aldea, poblado o ciudad en donde el Señor hubiera ubicado este acontecimiento literal, para de ahí partir al mensaje espiritual. Las 10 vírgenes despiertan. Aquí está indicado por la palabra se levantaron. Ya nosotros tenemos que estar captando que esta expresión se está refiriendo a la resurrección, y que aunque aquí se habla de un aparente mismo momento para las 10 vírgenes, sin embargo, en la realidad va a suceder con una separación de 1000 años, en donde primero se van a levantar, van a resucitar o van a despertar las 5 vírgenes prudentes en la primera resurrección, y después van a transcurrir 1000 años y viene la resurrección de las 5 vírgenes insensatas, cuyo simbolismo ya he mencionado yo. Es de toda la gente que profesó de alguna manera creer en Dios, servirle a Dios, pero que no lo hicieron con un corazón sincero, dispuesto. Y también está incluida toda la humanidad que no aceptó el mensaje de la palabra de Dios, que rechazó el evangelio. Y aquí está incluido ese tiempo en la expresión se levantaron. Cuando el Señor dice y arreglaron sus lámparas, los judíos que inicialmente le escucharon hablar esta parábola, pues entendieron de qué estaba hablando el Señor. En aquel entonces las lámparas eran objetos de uso muy común, muy conocido en aquel entonces. Y pues debo decir que no era cosa sencilla encender una lámpara. No había cerillos, no había encendedores como hoy nosotros podemos usarlos, y no hay mayor problema. Es cuestión de invertir unos segundos nada más
y ya podemos encender nosotros cualquier lumbre. E inclusive cuando todavía en mi tiempo me tocó usar las lámparas o cachimbas también, ya había cerillos y no se tardaba mucho en esto. Pero hubo muchos años, hubo siglos, podemos decir milenios, en donde los cerillos, no se conocieron. Hubo otros medios de provocar el fuego que eran mucho más difíciles, más dilatados, y que alguno de ellos se usaba en este tiempo. Cuando el Señor dice, y arreglaron sus lámparas, está diciendo en el aspecto literal, las encendieron. Se aseguraron de que estuvieran en condiciones de encender y de mantenerse encendidas por largo tiempo. En el aspecto espiritual, hermanos, aquí nos está diciendo el Señor con esta expresión, y arreglaron sus lámparas. Todas se acordaron que conocieron la palabra de Dios. Tanto las vírgenes prudentes como las insensatas, acordémonos, conocieron la palabra de Dios. Sí. Nada más que hubo una gran diferencia. Unas la obedecieron después de haberla escuchado, después de haberla entendido, la vivieron, se sacrificaron, se abnegaron, pero las otras no. Creo que un mensaje similar a esto que estoy hablando lo tenemos en el capítulo 7 de Mateo. Si me acompaña un momentito, ahorita regresamos otra vez. Amén. Mateo 7. Hermana Elvia, sí le voy a pedir el favor que si les dice por favor a la persona que está ahí, que si nos hace el favor de bajarle, ¿no? Parece que los niños ya se controlaron. Que si nos hacen ese grande favor de bajarle el volumen a la televisión, parece que es televisión. Amén. Pero estamos en la predicación. Amén. Gracias. Dije Mateo capítulo 7, mis hermanos, ahí es también esta es una parábola que tenemos ahí con el título Los dos cimientos, del versículo 24 en adelante. Dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, de ahí nos brincamos al versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Miren, aquí se usan términos similares a los que el Señor usa allá en la parábola de las 10 vírgenes. Nada más que aquí está hablando de dos hombres. El simbolismo es el mismo. Dice, un hombre era prudente. Allá 5 vírgenes eran prudentes. Aquí en el versículo 26 dice que el otro hombre era insensato. De allá vimos que 5 vírgenes eran insensatas. Ahora, ¿por qué está diciendo el Señor de aquel hombre prudente que en realidad lo era? ¿Y por qué está diciendo el Señor que el otro era insensato?
como aquellas 5 vírgenes también insensatas o imprudentes, pues el Señor hace aquí una diferencia muy clara que nosotros no tenemos problema para captarla. En cuanto al hombre prudente, dice que oyó la palabra y la hace. El insensato, dice, oyó la palabra y no la hace. La oyó como oír llover nada más. Vamos otra vez a Mateo 25. Todas aquellas vírgenes se acordaron que habían conocido la palabra de Dios. Después de haberse levantado, sabían de alguna manera que podían tener argumentos bíblicos que exponer para tener éxito en la venida del esposo, en la venida que ellas estaban esperando. Nada más que empezó a suceder algo. Esto, hermanos, que voy a mencionar, aquí el Señor lo menciona como si de pronto sucedió y que sorprendió de una manera muy especial a las vírgenes insensatas. No alcanzamos a ver en la literalidad de estas palabras ese suceso, pero yo voy a echar mano de lo que nos es lícito a nosotros interpretar aquí, porque aquí está implícito. Cuando las 5 vírgenes prudentes se levantan, no tienen ninguna preocupación, no tienen ningún problema. Despiertan, se levantan, todo está en orden, todo está tranquilo para ellas. No hay ningún sobresalto, no hay ningún motivo de qué preocuparse. Pero en las 5 vírgenes insensatas, que nos empieza a decir aquí el versículo 8, no alcanzamos a ver el siguiente suceso que yo voy a mencionar. Cuando se levantan las 5 vírgenes insensatas, y obviamente la parte final del versículo 7 nos está diciendo, y arreglaron sus lámparas. Ellas intentan encender sus lámparas. Le acomodan la mechita, vamos a hablar en términos literales para entender esto y de ahí al mensaje espiritual. Le sacan la mechita lo suficientemente como para que agarre el fuego, pero se dan cuenta de una cosa. Se dan cuenta de que el recipiente en donde está asentada o que le sirve de base a la mecha de la lámpara, qué lástima que ustedes no tuvieron la oportunidad, yo creo que así nadie, no sé si mi esposa, tal vez mi esposa sí, de conocer estas lámparas. A mí me tocó conocerlas, por eso es que puedo hablarles yo con un lenguaje más claro. Pero a quienes no les tocó usarlas, pues puede que no tengan idea de cómo funcionaban, ¿no? Había recipientes ya prefabricados, especialmente cuando se compraban las lámparas en las ferreterías, en las tiendas de aquel entonces. Ya estaban los frascos con su rosca, y en la rosca tenían una abertura que era en donde salía la mecha. La mecha regularmente tenía la forma como de una tira un poquito gruesecita, no mucho, no pasaba de algún octavo de pulgada, tal vez, cuando mucho, y estaba larga de tal manera que caía hasta el fondo del frasco y allí se enrollaba poquito y salía una pequeña parte
del frasco. Toda la mecha estaba impregnada porque el frasco tenía que estar con buen contenido de petróleo o tractolina, también les decíamos en aquel entonces. Se vendía por litros o por medio litros. Y con el encendido de la mecha, obviamente que empezaba a consumirse muy despacio el combustible, y llegaba el momento en que esa mecha, se me olvidaba decirles, tenía un dispositivo como un botoncito por un lado, para que conforme se iba consumiendo por la lumbre, con ese botoncito se giraba e iba sacándola, la iba sacando. Porque si no se sacaba, llegaba un momento en que se consumía todo lo que estaba salido y ahí se apagaba. Por eso es que había que estarle girando de vez en cuando para que la mecha estuviera en aptitud de estar encendida. Pero esa combustión estaba consumiendo de una manera imperceptible el combustible. Cuando el combustible ya estaba en un nivel muy bajo, había que quitarle la rosca, el contimecha, y echarle más petróleo o tractolina. Y esto era cuestión de estar haciéndolo todos los días, porque todos los días, principalmente por la noche, era cuando se ocupaba esto. Entonces, las 5 vírgenes, insensatas, se dan cuenta de dos cosas que las ponen aterrorizadas. Aunque aquí no alcanzamos a ver ese aspecto de terror, pero es un hecho que así sucedió. Se dan cuenta, en primer lugar, de que cuando ellas acomodan la mecha para encenderla de acuerdo al método rudimentario que había en aquel entonces, no tenía el suficiente aceite, porque vamos a usar el término que el Señor está usando aquí, no tenía el suficiente aceite como para impulsar que la mecha pudiera encender por un determinado tiempo. Sí iba a encender, pero por un tiempo muy corto. En aquel entonces, como esto era algo de rutina, algo común de todos los días, los judíos, al ver el nivel de aceite, sabían más o menos como para cuánto tiempo tenían iluminación. Y tomaban la precaución de reponerle el aceite. Regularmente era aceite de oliva, lo que se usaba. Pero las 5 vírgenes insensatas se dan cuenta de que al encender la mecha, esta iba a estar encendida por un tiempo muy corto. Ese tiempo no les iba a bastar para alcanzar a recibir al esposo y durar durante la ceremonia de recepción y entrada al local en donde se iba a celebrar en sí la fiesta. Ellas sabían de que no les iba a aguantar todo ese lapso de tiempo. Y al ver esa circunstancia es que se dirigen. Allí en el versículo 8 ya vimos lo que sucedió. Ya vimos que ellas se preocupan porque saben lo que les va a suceder si no proceden a reponerle aceite a sus lámparas. Y rápido le echan el vistazo a sus vecinas. Dicen, estas sí tienen. Vamos a pedirle. Y dice el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, dice, se apagan. Sabían que las lámparas ya de un momento a otro se les iban a apagar, pero que eso se podía evitar si las vírgenes prudentes les compartían parte de su aceite. Como las vírgenes, acordémonos lo que significa la palabra prudencia, de donde viene esta palabra prudentes. Prever un peligro, un riesgo que se puede presentar y adoptar las medidas necesarias para no recibir el daño o
para no causar algún daño innecesario a otros. Eso es prudente. Las vírgenes insensatas. Ahora voy a adentrarme en el terreno, en el mensaje espiritual. Fueron todos aquellos cristianos, cristianas, que no se preocuparon por llevar una vida honesta ante el Señor. Mencionaba mi hermano aquí la escena que veía él hoy por la mañana. Esa es una actitud deshonesta ante Dios. Miren, nosotros, dentro de nuestro hogar, hermanos, podemos romper lícitamente las reglas de el atuendo, por ejemplo. Tanto nosotros como hombres, como las hermanas como mujeres, tenemos que, las mujeres pueden abstenerse de andar con su cubierta por circunstancias necesarias. Y parte del atuendo. Nosotros como hombres también. Pero son causas lícitas que el Señor las permite por un tiempo limitado y en lugares apropiados. Sí. Pero esto no debe convertirse en un estilo de vida, mucho menos darle ese testimonio a aquellos que no conocen el mensaje de salvación. ¿Sí? Aquellos que solamente se imaginan por lo que han escuchado de la religión tradicional, pero que necesitan, aparte de recibir el mensaje sano, limpio de la palabra de Dios, necesitan también el mensaje del testimonio. Y ahí es en donde nosotros tenemos que participar de una manera sabia, de una manera prudente, mis hermanos. ¿Sí? Las 5 vírgenes insensatas, voy a empezar con ellas, no se preocuparon en su vida terrenal de acatar lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces solamente se limitaban a decir: es que Dios lo que quiere es el corazón. Es que Dios en lo que se fija es en lo de adentro. Y en lo de afuera no se fija. Sí se fija el Señor, ¿cómo de que no? Si hay alguien que es fijón en el universo, es el Señor Jesús. Pero se fija con un propósito bueno siempre. Sí. Entonces, mis hermanos, lo que quiere decir esto es que si se escuchó que la palabra de Dios dice que tanto el hombre como la mujer debemos andar vestidos con pudor, con modestia, con humildad, para las varonas de una manera un tanto más marcada en cuanto al porte del pelo, deben traerse el pelo largo. No dice que nunca deben recortárselo. Eso no dice la palabra de Dios, para que no haya esta confusión. Ahora, pero si las mujeres en su corazón tienen el sentir de nunca cortárselo, no pecan tampoco. Pero si por allá cada 6 meses, cada 8 meses, cada año le dan una despuntadita, no pecan tampoco, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, o sea, traerlo largo. Sí. Y para el hombre, pues, lo contrario, no dejarnos crecer el cabello, traerlo bien recortadito. Y las 5 vírgenes insensatas vienen simbolizando, pues, tanto al profesante creyente, tanto hombres como mujeres, que nunca les interesó esto.
que nunca hicieron diferencia en cuanto al testimonio de cómo anda el mundo. Que no se sabe si es algún miembro de una iglesia o no, porque no hay diferencia. Yo les he comentado una anécdota que sucedió en la vida real de una sobrina política mía, que ella iba tal vez todavía, no sé, a una iglesia evangélica, y se puso de novia con un joven que no iba a ninguna iglesia evangélica. Él iba a la iglesia católica con sus padres, y se le ocurrió decirle a este joven, porque él miraba a su novia, a mi sobrina, la miraba como andaba con su short corto, con su blusa muy escotada, con su maquillaje y todo lo que se ve en una joven, en una mujer que no tiene temor de Dios. Y miraba que eso mismo había en la iglesia católica. No vieron ninguna diferencia. Me dijo, pues vámonos a la católica. Es la misma de todas maneras. Allá hablan igual que aquí, visten igual que aquí, entonces vente conmigo para allá. Pues mejor lo corto. Digo, no, nosotros no somos iguales. Pero en la realidad no hay diferencia. Si acaso habrá alguna diferencia que se alcance a percibir, es en el tiempo limitado dentro de las paredes del servicio, del culto. Y muchas veces ni ahí siquiera. Porque me ha tocado a mí, y esto no lo estoy exagerando, porque me ha tocado verlo con mis ojos, hombres que se hacen una trenza y acá les llega casi a mitad de la espalda, mujeres que traen el pelo más recortadito que el hombre y que andan más empantalonadas que los mismos hombres. Me ha tocado verlo. Todo eso, mis hermanos, aclaro, no lo estoy mencionando en un tono de burla, mucho menos de ofensa, sino para ver el mensaje espiritual que nos están dando las 5 vírgenes insensatas. A ese cristianismo Amén. Se remitieron en vida. Sí. Sí le decían al Señor Jesús, Señor, Señor. Si oraban, si cantaban, tal vez formaban parte de algún grupo de música en la iglesia, etc. Pero en cuanto a su vida, no había diferencia de las personas que no tenían temor de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Desde el mismo momento de dar el último respiro, ahí empieza a echarse la diferencia. Esto no lo alcanzamos a ver aquí en la parábola, el Señor no lo menciona en otras partes de la palabra de Dios, tanto personalmente como a través de las cartas apostólicas que Él inspiró a sus apóstoles, a sus evangelistas, a sus ministros, para que quedaran escritas y formaran parte de lo que hoy es la Santa Biblia. Amén. Entonces, cuando se da el último respiro, estas vírgenes insensatas empiezan a sentir el efecto. Se empieza esa horrenda caída, ese horrendo descender en el abismo que conduce al infierno, que viene siendo la antesala de la eternidad, la antesala del lago de fuego. Sí. Pero aquí el Señor no nos relata eso, solamente nos dice que las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Están viendo que sus lámparas no van a durar encendidas. Están ellas dándose cuenta de que algo les va a impedir acercarse inclusive.
a las bodas, sino acercarse a ese novio o esposo que acaba de llegar. Y lo que les está impidiendo es la falta de aceite. Lo que les está impidiendo es no haber llevado ese sello del Espíritu Santo, como ya vimos nosotros oportunamente, que es sellado el creyente sincero, fiel, en el mismo momento del bautismo, y es una señal que Dios pone como un anticipo para el día de la redención. Nunca hubo ese sello, desapareció si lo hubo, y ahora se están dando cuenta de que eso les está impidiendo llevar a cabo ese deseo tan grande que quizás sí anhelaban. Amén. Sí. Y dicen a las vírgenes prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hermanos, ahora en el siguiente punto vamos a continuar. Notemos que ahí en el versículo 8, después de la expresión: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, vamos a ocuparnos de las 5 vírgenes prudentes. Ya lo hemos hecho de alguna manera, pero vamos a ver cuál fue su actitud ante esta insinuación o este pedimento tardío que le están haciendo las 5 vírgenes insensatas. Cuando yo inicié este tema, hice una introducción que ocupé todo el tiempo de la predicación, y dije lo que voy a repetir para terminar ya la predicación. Hay cosas en la vida que no se pueden dejar para el último momento. Hay cosas en la vida que no se pueden adquirir de otros, sino que tenemos que llevarlos puestos nosotros. Y en este caso vamos a hablar sobre eso, mis hermanos, pero pues el tiempo se nos terminó. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a continuar ahí mismo en el versículo 8 de Mateo 25 en la próxima predicación. Vamos a orar, hermanos, por nosotros mismos. Oren por mí, como expresó mi hermano Samuel, es una petición, vamos a tomarla en cuenta. Y acordémonos, mis hermanos, estamos en tiempos de peligro. Captémoslos y actuemos nosotros con prudencia. Bendito Salvador.